Buenas chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Les preparo acá una clase sobre superestructura. En esta clase voy a explicar el concepto de superestructura opuesto al concepto de macroestructura para que tengamos algunas herramientas para reconocer las partes de los textos y para reconocer el tema de los textos. ¿Tá? Seguimos hablando de textos, pero ya vamos a pasar a hacer análisis discursivo más adelante. Así que bueno, les mando un saludo grande. Les dejo el video acá de la clase y espero que puedan entender todo y que se queden en su casa. Espero que ustedes y su familia estén muy bien. Les mando un saludo grande. Nos vemos. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Antes que comencemos, bueno, le aclaro, esta clase es sobre superestructuras textuales. Vamos a hablar de las superestructuras en general. Ya sé que antes de esto habíamos trabajado la superestructura del texto expositivo, pero era solo a modo de ejemplo. Esta clase es para mis alumnos de lectura, escritura y oralidad de la Escuela de Comercio y del IES Monteros y de la clase de alfabetización académica de educación especial en el IES Aguilares. Bueno, para que vayamos entendiendo este concepto, que es un concepto un poquito abstracto, un poquito difícil de entender, vamos a ver algunas características y lo vamos a oponer al concepto de macroestructura para que también podamos diferenciar algunas cuestiones vinculadas a los temas de los textos, o sea, al tema del cual trata cada texto. Y bueno, seguimos hablando de textos, pero como saben, todo este análisis de los textos académicos que vamos a hacer, lo vamos a hacer desde la perspectiva de la teoría del enunciado, así que bueno, en realidad en vez de decir texto deberíamos decir enunciado. Pero bueno, eso es un tema para más adelante. Por ahora vamos a abordar estos conceptos que son de un teórico que, bueno, no importa mucho el autor, el lingüista, pero bueno, se los digo, es Teun Van Dijk, que es el que ha logrado llevar a la mayor claridad de estos conceptos. Y bueno, vamos a hablar primero de superestructuras textuales, pero para saber eso tenemos que definir qué es una superestructura. Bueno, acá yo les pongo dos imágenes como a modo de ejemplo, porque son los ejemplos que uso yo siempre en clase. Y bueno, algunos de ustedes, los que ya han compartido conmigo el taller propedéutico, habrán tenido también ya la oportunidad de comparar lo que es una superestructura con estos dos ejemplos que les doy acá, que son el de la composición del esqueleto humano y la composición de una estructura de un edificio. Bueno, como dice acá el concepto, la superestructura vendría a ser la estructura global del texto. O sea, es la silueta, el armazón o el esqueleto. Eh, en este caso, yo voy a aclarar una cosa. Si se habla de estructura global del texto, pero no es solo la estructura global, ¿sí? Dice el armazón o el esqueleto, pero no es solo eso, sino que es algo que está un poquito más allá de eso. Ya vamos a entender por qué. Cada texto tiene determinadas distribuciones espaciales de sus componentes. Pero en este caso no es solo la distribución espacial y la forma, sino que también es la jerarquización de esos elementos, de cómo cada elemento va tomando una posición y una función dentro del texto. Entonces, nosotros en el esqueleto humano tenemos huesos que cumplen una función particular y no se los puede poner en otra función. O sea, no se puede cambiar su función, no se puede poner un hueso de la pierna en lugar de un hueso del brazo, porque si no, no estaría cumpliendo su función y no se adaptaría a esa función. En el edificio pasa lo mismo, no puedo poner un pilar como viga, por ejemplo, o no puedo usar una viga para hacer los cimientos. En ese caso, los elementos, las partes del texto, del edificio, no estarían cumpliendo la función para la cual han sido creadas. Lo mismo sucede en un texto. En un texto yo no puedo usar, por ejemplo, una introducción para cerrar el texto, o no puedo usar un concepto para hacer una descripción. Entonces, cuando nosotros diferenciamos parte de un texto, que es lo que ya veníamos haciendo en los prácticos anteriores,
lo que buscamos es encontrar sus partes, conocer sus partes, ver cómo están conectadas, porque si ustedes se dan cuenta en el esqueleto hay conexiones también, en el edificio también hay conexiones. Bueno, para eso nosotros tenemos formas particulares del lenguaje, que ya vamos a ver más adelante, que son los conectores, y en esas formas particulares nosotros encontramos la solución a la unión entre cada uno de los elementos o de las partes de la estructura. Estas son estructuras, la del esqueleto, la del edificio, son estructuras. Cuando nosotros hablamos de superestructura, hablamos del conocimiento de esas estructuras, de sus partes y de las funciones, y por lo tanto de la jerarquización que se les da a cada una. Cuando nosotros hablamos de superestructura, hablamos, por ejemplo, en el caso del esqueleto, hablamos del conocimiento que tiene el traumatólogo, que no va a hacer algo para cambiar una parte de un hueso, un hueso de un lugar, si no le corresponde su función. Hablamos del conocimiento, por ejemplo, que tiene el arquitecto, que en su plano del edificio conoce sus partes y sabe que las puede reproducir las veces que quiera, las puede cambiar, las puede sacar. Entonces, ese conocimiento es la superestructura. El conocimiento, la imagen que a nosotros se nos figura del texto, de la estructura global de un texto. Bueno, acá yo les pongo algunos ejemplos. Fíjense que ni siquiera hace falta que ustedes lean los textos que están acá. Yo les he puesto acá una carta, una noticia y un informe. Fíjense que los textos no solo tienen una silueta específica, sino que tienen una progresión similar de la información. Cada texto jerarquiza la información de la manera que le conviene o la manera que es necesaria. En el caso de la noticia, la información tiene una progresión particular. Casi siempre las noticias dan el tema central en el titular, en el subtítulo lo desarrollan un poco y el desarrollo con detalle viene en la noticia, en el cuerpo de la noticia. Y por ahí tienen imágenes o cuadros de texto que van aclarando o van ampliando la información. En el informe tienen otra organización. Fíjense que está el título y a partir del título vemos que hay algunos ítems particulares que van desarrollando cada una de las partes del informe. Y en esta carta o declaración que es de la Confederación Nacional del Trabajo, hay una organización distinta también. Hay un titular, hay como membrete, y después está el cuerpo de la carta con la firma al final. Entonces, fíjense que todos los textos nosotros tenemos formas particulares, progresión diferente o una progresión particular de cada una de las del contenido, digamos, de cada uno de los textos. Un ejemplo sencillo de una superestructura, que lo doy siempre, no sé si cometo el error de darlo, pero bueno, aclaro, esta no es la estructura de todos los textos, o sea, no sé, porque todos los años sucede lo mismo, pero les aclaro, esta estructura es la estructura de un cuento, ¿tá? O de un texto sencillo, digamos, pero por lo general la estructura esta de introducción, desarrollo y conclusión es una estructura que se repite mucho en los cuentos infantiles, ¿no? Introducción, nudo, desenlace, habrán visto ustedes en la escuela. Entonces, la introducción presenta el texto o el tema del texto, delimita y sitúa al lector en la perspectiva del autor. El desarrollo constituye el cuerpo del texto donde se afirma, explica, justifica, ejemplifica y argumenta la idea o ideas que forman parte de la macroestructura. Acá ya estamos hablando de macroestructura, pero bueno, la idea en el desarrollo, en el cuento, por ejemplo, es en el nudo, es donde se produce el conflicto, y en la conclusión, dice, permite sintetizar, resumir lo más significativo, busca fijar los elementos esenciales del texto en la mente del lector. No existe una estructura definida para párrafo de conclusión. Bueno, en el caso de la conclusión en el cuento sería el desenlace donde se soluciona el conflicto y se vuelve a un estado de relativa normalidad. Fíjense que esta estructura es una estructura muy sencilla, compuesta de 3 partes y cada parte tendría su función. En cada parte encontramos una función particular con respecto a las otras partes del texto, la vinculación que tiene con las otras partes. Entonces, para avanzar,
nosotros podemos encontrar que, bueno, los textos, la mayoría tienen una introducción y una conclusión, pero los desarrollos o la forma de desarrollo de la información cambia. Entonces ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, en un texto argumentativo, la tesis, las premisas, no sé, los antecedentes o los ejemplos. En el texto expositivo también ya vamos a ver más adelante otras formas de textos que son más complejas, ¿no? Bueno, para nosotros pensar en la superestructura tenemos que diferenciarlo de la macroestructura, la cual ya habíamos nombrado anteriormente. Pues la macroestructura es el patrón organizacional de un texto. Debe tener lógica en la forma en que avanza y desarrolla la información gramática textual. O sea, esta organización tiene que ser gramática, vinculada a la gramática, ¿no? Es la estructura semántica del texto, o sea, la estructura de significado del texto, el contenido o el tema. La constituyen las ideas principales, macroproposiciones le llama, y las ideas secundarias, microproposiciones. Cuando nosotros tenemos un texto, lo que encontramos en el texto es una organización particular vinculada a un tema. Y por lo general, todas las partes del texto van a estar vinculadas a ese tema, van a referir a ese tema. O sea, su significado, la estructura semántica, va a estar vinculada a ese tema. Todo el contenido del texto va a tener que estar dentro de esa temática. Si se sale de esa temática, lo que se produce es una ruptura de lo que nosotros conocemos ya como cohesión. Una clave para delimitar la macroestructura es expresar el tema a través de un sustantivo abstracto o una frase de sentido abstracto. Por ejemplo, el tema de Romeo y Julieta, el amor, la muerte, lo trágico. Fíjense que siempre estoy usando un sustantivo abstracto. El tema del Señor de los Anillos, por ejemplo, pongo ahí dos textos conocidos. El valor, la amistad, la influencia del mal, por ejemplo, se lo podría expresar de esa manera. Y ahí fíjense que digo la influencia del mal y estoy usando una frase de sentido abstracto. Entonces, la forma de expresar el tema para englobar, digamos, una estructura semántica de un texto sería esa, ¿no? Usar un sustantivo o una frase de sentido abstracto. Bueno, las diferencias. La superestructura es la imagen que se nos va formando de las estructuras de los enunciados y define su organización, o sea, las relaciones entre sus partes. La macroestructura, en cambio, es el organizador semántico vinculado al sentido o al significado y determina la organización de los enunciados, así como la relación entre sus partes, ya que todas están relacionadas al tema central. La superestructura es relativamente esquemática, y digo relativamente porque hay esquemas, existen esquemas para organizar la estructura de un texto, pero no siempre se sigue ese esquema, ¿no? Por eso explico ahí que también es variable de acuerdo a la función lingüística o simplemente de acuerdo a la originalidad del autor. Cuando uno escribe un texto busca originalidad. Si uno quiere hacer un texto novedoso o atractivo, lo que tiene que buscar es que sea diferente. Entonces, por ahí se sale un poquito de las estructuras establecidas. Pero hay una relativa organización o como dice ahí, esquemas, organización esquemática, diríamos, que se sigue para la creación de cada texto, ¿no? De cada tipo textual. Bueno, la macroestructura, en cambio, es estable, ya que el tema de un enunciado es lo que le da unidad a sus partes. Veamos un ejemplo. Fíjense que acá tenemos la página de un diario, el diario El País. Este diario es de España. Fíjense que dice, arriba, bueno, está la organización, ¿no? Ahí estoy describiendo la organización. Dice el nombre del diario, abajo dice titulares menos importantes, el titular central y el subtítulo de ese titular. Fíjense que cada parte del periódico tiene en nuestro imaginario una función y una jerarquía. Pero como vemos, cada parte tiene una forma determinada y una característica que la distingue. Si nosotros observamos el nombre del diario, está en letras grandes, los titulares menos importantes están más pequeños y el titular más importante está más grande, ¿no? Y también tienen una jerarquía. Se supone que el lugar central del diario es el lugar donde está el titular más importante. Por eso se lo pone ahí. Acá tenemos una estructura de un cuento.
Bueno, acá yo le he puesto como ejemplo, no sé si se ven las letras, pero en el cuadro yo le he puesto como ejemplo la estructura de Caperucita. Entonces, Caperucita Roja tiene una organización particular. Fíjense que ahí aparece la primera parte, en la introducción, la presentación de Caperucita y los demás personajes. En el nudo, la problemática del encuentro con el lobo feroz, y en el desenlace, el cazador salva a Caperucita. Si introdujéramos nosotros en este cuento un nudo, un segundo nudo, yo le he puesto ahí como ejemplo en el cuadro punteado, una nave extraterrestre llega del cielo y aparece Hitler para dar un discurso. Fíjense que si nosotros introducimos este nudo número 2 en la trama, romperíamos la unidad macroestructural porque se rompe el sentido y el texto no tendría unidad. Por lo tanto, no tendría coherencia, ¿no? Bueno, para analizar enunciados de manera general, podemos considerar estos dos conceptos, superestructura y macroestructura, para entender su organización general y para poder encontrar eso que hace que se unifique la temática de cada enunciado. Para entender la organización de un enunciado, que la organización de un enunciado hace que la comprensión sea general y también particular. Fíjense que ahí le he puesto un cuadro con letras desordenadas que se transforma en un cuadro, en un mapa conceptual. O sea, la idea es tomar lo que nosotros no entendemos del texto o la información y organizarla, ¿no? Para eso nos sirven estos dos conceptos. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido. Cualquier consultita queda a criterio de ustedes, que me manden un mensaje a través del grupo o a través de Classroom y estamos en contacto.